Imagina dos inmobiliarias. Terminan el año facturando exactamente 500.000 euros. La primera ha cerrado 62 operaciones, la segunda solo 50. Si únicamente vieras esos números, probablemente dirías que la primera inmobiliaria funciona mejor. Pero cuando hacemos las cuentas completas, ocurre algo bastante extraño. La primera termina el año perdiendo 9.500 euros y la segunda genera aproximadamente 124.000 euros de resultado. Los números son una simulación, pero el mecanismo que hay detrás es completamente real. Una inmobiliaria puede vender más casas y tener un negocio peor. Y que quería entender una cosa. ¿Se gana realmente dinero una inmobiliaria? Y sobre todo, ¿qué deberíamos medir para saber si está funcionando bien? Para intentar responder a esto, he revisado estadísticas oficiales, los del mercado, esos de negocio y diferentes fuentes del sector. Y me he encontrado con un primer problema bastante importante. No existe un dato público suficientemente bueno que nos diga cuánto gana de media una pequeña inmobiliaria española. Hay estadísticas enormes sobre el sector inmobiliario. El INE va decenas de miles de millones de euros dentro de actividades inmobiliarias. Pero ahí entran actividades muy distintas. Podemos coger ese número entre empresas y concluir cuánto factura o gana una agencia. Y esto nos lleva a algo bastante interesante. Si queremos saber si una inmobiliaria es rentable, probablemente la información más importante no está en Internet, dentro de la propia inmobiliaria. Porque el problema empieza cuando confundimos cuatro cosas diferentes. El valor de las casas que vendemos, lo que facturamos, lo que nos queda de cada operación y lo que finalmente ganamos. Son cuatro números completamente diferentes. Vamos a construir una inmobiliaria desde cero. Tenemos una vivienda de 250.000 euros. No significa que nuestra inmobiliaria haya facturado 250.000 euros. Nosotros hemos intermediado una operación de ese valor. El ingreso son los honorarios. La OCEU, por ejemplo, analizó 60 agencias de 5 ciudades y encontró honorarios entre el 2 y el 6%, con un promedio del 5% dentro de esta muestra. Importante. Eso no significa que el 5% sea la media de España, pero nos sirve perfectamente para hacer un ejemplo. Supongamos que cobramos un 5%. Sobran 12.500 euros de honorarios antes de IVA. Y aquí empieza realmente nuestro negocio. Porque esos 12.500 euros todavía no son beneficio. Debe haber una parte para la gente. Fotografía, acciones, captación del inmueble y otros costes directamente asociados a conseguir y cerrar esa operación. Pongamos que después de todos esos costes nos quedan 7.000 euros. Los 7.000 euros son muchísimo más interesantes que los 12.500, porque son el dinero que esa operación está dejando para pagar el resto de la empresa. A esto podemos llamarlo margen de contribución, pero el nombre es lo de menos. La idea importante es esta: todo dinero queda de una operación después de producirla. Y cuando conocemos cuánto deja aproximadamente cada operación, vamos a hacer una pregunta bastante más útil. ¿Qué operaciones tengo que cerrar antes de empezar realmente a ganar dinero? Porque mientras tanto siguen existiendo la oficina, la administración, directoría y toda la estructura que continúa funcionando aunque ese mes no firmemos nada. Vamos a poner otro ejemplo. Imagina una agencia con 220.000 euros de estructura anual. Además consigue 26.000 euros de contribución procedente de servicios recurrentes. Y el margen medio que le queda por cada operación es de unos 5.100 euros. Con esos números, esa agencia necesita aproximadamente 39 operaciones al año únicamente para cubrir su estructura. La operación número 1 no está generando beneficio, ni la 10, ni la 20, ni la 30. Estamos todavía pagando la máquina. A partir de ahí empezamos realmente a generar resultado. De 39 no es ningún estándar del sector. Ya los honorarios, ya las comisiones, es el equipo, oficina y el número cambia completamente. Pero precisamente por eso la pregunta es: ¿sabes cuántas operaciones necesita tu inmobiliaria? Ahora sí, vamos a las dos inmobiliarias del principio. Para la investigación construí varios escenarios económicos, pero vamos a quedarnos con los dos extremos. Y repito esto porque es importante. Son simulaciones para entender el mecanismo, son inmobiliarias reales. Y tampoco son márgenes medios. La primera agencia hace 62 operaciones, la segunda hace 50, 12 operaciones menos. Las dos facturan exactamente 500.000 euros. Hasta aquí, la primera parece más productiva, lo que hay debajo. La primera genera un honorario medio más bajo. Además, soporta 85.000 euros de otros costes directos. Solo 35.000. Después de comisiones y demás costes, la primera conserva 275.500 euros de contribución. La segunda conserva 324.000 euros. Y ahora llega la estructura. La primera inmobiliaria tiene 285.000 euros de estructura. La segunda, 200.000 euros. Resultado final aproximado: la inmobiliaria que cerró 62 operaciones pierde 9.500 euros. Y la que cerró solo 50 gana aproximadamente 124.000 euros. Misma facturación, menos operaciones. Y una diferencia de 133.500 euros en resultado. Y es donde creo que cambia completamente: es cuántas casas hemos vendido. La pregunta es:
cuánto margen estamos generando con los recursos que necesitamos para venderlas. Y este razonamiento afecta a otras de las métricas más visibles de una inmobiliaria. El número de propiedades en cartera. Últimamente 100 propiedades parecen mejores que 30, pero económicamente falta una pregunta. Las de esas propiedades tienen una probabilidad razonable de generar honorarios. Porque captar una vivienda pone en marcha trabajo. Hay que conseguir al propietario, valorar, fotografiar, publicar, gestionar contactos, visitas, seguimiento, llamar al propietario. Y todo esto puede ocurrir durante meses. Pero si finalmente otra agencia vende la propiedad, el propietario retira el inmueble. Simplemente no existe demanda al precio corto. Hemos producido trabajo sin producir. Analizó las viviendas que terminaron vendiéndose a través de su plataforma en el tercer trimestre de 2025. Un 32% llevaba anunciada entre 3 meses y un año. Y el otro 8% llevaba anunciado más de un año. Pero aquí el matiz es importante. Son viviendas que finalmente llegan. Y no nos dice qué ocurre con todo el inventario que nunca llega a venderse. Primer trimestre de 2026, un 14% de los anuncios activos de Idealista redujo precio. Entre los que redujeron precio, la bajada media fue del 7%. Otra vez. No significa que el mercado, por ciento, significa que dentro de los anuncios, todo esto no demuestra que una propiedad que tarde meses sea necesariamente una mala captación, pero sí demuestra algo bastante más sencillo. Tiempo y la calidad del stock tiene un coste. Por eso, una cartera de 30 propiedades realmente vendibles podría ser económicamente mejor que una de 100 propiedades que mantienen ocupado al equipo y nunca terminan generando honorarios. Una captación no es automáticamente un activo. También puede convertirse en un coste. Pero existe otro coste todavía más difícil de ver. El trabajo que la inmobiliaria hace continuamente y que no aparece asociado claramente a ninguna vivienda. Ver información, documentación, dar a un compañero cómo está una operación, utilizar el CRM después de haber hablado por WhatsApp, programar una visita, girar una ficha, parar manualmente un informe para el propietario, perseguir una respuesta, ver datos de una aplicación a otra. Ese trabajo no llega al final de mes como una factura que diga ineficiencia, 2.400 euros. Pero alguien está utilizando su tiempo para hacerlo y ese tiempo lo paga la empresa. Aquí no encontré un benchmark español suficientemente fiable que permita decir que un agente inmobiliario pierde X horas a la semana haciendo este tipo de tareas. Y prefiero no inventarlo. Pero económicamente podemos medirlo dentro de cada empresa. Una tarea que tarda 10 minutos y ocurre 1000 veces al año. Esa tarea son aproximadamente 167 horas. Y entonces ya podemos empezar a hacernos preguntas útiles. ¿Vamos a eliminarla? ¿Vamos a hacerla una sola vez? ¿Simplificarla? ¿Centralizar la información? ¿Vamos a automatizar alguna parte? Pero fíjate, no empezamos diciendo necesitamos inteligencia artificial. Estamos diciendo aquí estamos perdiendo tiempo o dinero y después buscamos la herramienta adecuada. Y aquí aparece otra consecuencia bastante contraintuitiva. También puede empeorar una inmobiliaria. Pongamos que contratamos más agentes. Aumenta nuestra capacidad. Pero también puede aumentar salarios, utilizaciones, este software, que sí, esa nueva capacidad genera más margen del que cuesta. Genial. Pero si la estructura crece antes que la productividad, podemos terminar con más agregación, facturación, menos beneficio. Mismo ocurre bajando honorarios. Cerrar más operaciones y terminar reteniendo menos dinero por cada una. O aumentando publicidad. Conseguir más leads sin tener capacidad para trabajarlos correctamente. O ampliando cartera. Es captar más inmuebles que no tienen una probabilidad realista de monetizarse. Por eso hay una frase que resume bastante bien todo esto. La actividad no crea valor automáticamente. Hay que convertirse en margen. Después de investigar todo esto, yo dejaría de mirar algunas métricas de forma aislada. No dejaría de medir leads, ni captaciones, ni visitas, ni operaciones. Son útiles, pero las conectaría con el resultado económico. Honorario neto medio. Estamos cobrando realmente por operación. Conversión de mandato a honorario. De todas las propiedades que aceptamos trabajar, terminan generando ingresos. Margen de contribución, envejecimiento de cartera. ¿Qué porcentaje lleva 30, 90, 165 días consumiendo capacidad? Contribución por agente o por unidad de capacidad. ¿Cuántas realiza? Y una que me parece especialmente importante. Cobertura de estructura. ¿Cuánto margen necesitamos producir para pagar la empresa que hemos construido? Porque cuando empiezas a conectar esas métricas, puedes dar cosas completamente diferentes. Quizá no necesitas más leads. Quizá lo que necesitas es convertir mejor los actuales. Quizá no necesitas más captaciones. Quizá necesitas dejar de aceptar algunas. O quizá no necesitas contratar otro agente. Y solo necesitas eliminar 5 horas semanales de trabajo que no deberían de existir. Y además algo que me parece importante decir. Ante la investigación intenté saber cuánto cambia económicamente una operación cuando se trabaja en exclusiva. Lógica económica parece razonable. Si tengo más seguridad de que podré monetizar una operación, puedo justificar invertir más recursos en ella. Pero no encontré evidencia española reciente suficientemente sólida como para afirmar que una exclusiva siempre se venda antes.
se venda más cara o genere necesariamente más rentabilidad. Eso habría sido una conclusión muy cómoda, pero los datos disponibles no permiten decirlo con esa seguridad, y creo que esto resume bastante bien cómo quiero plantear este canal. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué hace realmente rentable a una inmobiliaria? No parece ser una única cosa. No es tener más viviendas, no es tener más leads, no es tener más agentes, ni siquiera es cerrar más operaciones. Es conseguir que los recursos que consumes para captar, y cerrar operaciones produzcan suficientes honorarios, que después de pagar los costes directamente asociados, dejen margen suficiente para soportar la estructura. Y todavía quede beneficio. De otra forma, una inmobiliaria rentable es una máquina que convierte acción y dinero en margen. Y cuanto más investigaba esto, más pensaba que muchas decisiones deberían empezar precisamente ahí. Antes de comprar otra herramienta, antes de contratar otra persona, antes de aumentar publicidad y antes de automatizar artificial. Primero, ¿dónde estamos generando dinero? ¿Dónde lo estamos perdiendo? ¿Qué proceso lo está provocando? Y después ya podemos decidir si la solución es mejorar un proceso, armar al equipo, una herramienta, dar datos, desarrollar tecnología. Porque la tecnología no arregla automáticamente un negocio, pero cuando entiendes exactamente dónde existe la fricción, es convertirse en una palanca económica bastante potente. Es el primer análisis que hago de una parte del negocio inmobiliario. La idea es ir recorriendo prácticamente toda una inmobiliaria. Captación artificial e investigar cómo funciona cada parte, qué problemas tiene y cómo podría hacerse mejor. Así que si diriges una inmobiliaria y este tipo de análisis te resulta útil, de suscribirte. Y hay algo que me interesa especialmente para seguir investigando. ¿Qué número utilizas tú para saber si tu inmobiliaria está funcionando realmente bien?